Bueno, hoy vamos entonces a iniciar la tercera parte del libro. Recuerden que les había dicho que el libro tiene 5 partes. Ya leímos varias preguntas de la primera parte que era conversaciones sobre Dios. Ahora acabamos de terminar la semana pasada las preguntas que seleccioné para conversaciones sobre la verdad y las cosmovisiones. Hoy iniciamos entonces con conversaciones sobre Jesús y los dos temas o dos partes que nos quedan es conversaciones sobre la Biblia, que es la cuarta parte, y conversaciones sobre la ciencia, que es la última parte que ella escribe en el libro. Solo les quiero recordar que no vamos a leer el libro completo por dos razones. Primero, solamente tenemos autorización de parte de la autora para traducir y leer algunos capítulos no completo. Ella nos dio el permiso de hacerlo de manera privada, por eso nos reunimos en Zoom y solamente publicamos semanalmente lo que leímos la semana anterior y cada semana bajamos ese video y subimos el nuevo. Porque la información no puede estar de manera pública. Y la otra razón también es que el libro es bastante extenso, entonces es un trabajo bastante grande de traducción, pero he tratado de seleccionar algunos de los capítulos que me parecen más relevantes para nuestra labor de padres en la crianza. Bueno, vamos entonces a ir empezando hoy con la lectura. Para eso vamos a iniciar con una pequeña oración. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en este tiempo. Señor, te damos gracias por este espacio, gracias por las personas que se han conectado, gracias por todo el aprendizaje que hemos podido adquirir a través de lo que leemos y también de lo que meditamos en tu palabra durante las semanas. Confiamos en que todo esto que hemos aprendido lo podamos poner en práctica en nuestras familias, con nuestros hijos, también con aquellas personas que aún no te conocen y que nosotros quizás podemos abrir puertas para que esas personas te puedan conocer y puedan recibir la salvación. Te pedimos que en este tiempo tú seas guiando cada una de las cosas que hacemos, todas las conversaciones que tenemos, la lectura, los aportes, porque queremos, Señor, que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero entonces ver 3 manitos levantadas, por favor, de 3 personas que nos quieran apoyar con la lectura de la primera parte. Por aquí es Sasik. ¿Es Sasik o es Sasil? Jenny, desde Brasil. Sasil, ¿cierto? Sí. Sí, es así. Ok, y otra personita que nos quiera ayudar para irnos entonces en ese orden. Sasil, Jenny de Brasil. Otra persona que se anime, por favor. Marlene García, gracias. Les pido por favor que me ayuden con micrófono pues en silencio mientras estamos haciendo la lectura, que solo los podamos abrir cuando estemos en el tiempo de participación. Voy a mirar si hay una manera de que ingresen con micrófonos silenciados. Bueno, vamos a ver si así funciona. Listo, entonces Cecil, Jenny y Marlene. Ese sería entonces el orden. Dame un momento. ¿Ya ven mi pantalla? Alguien que me confirme si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Listo, gracias. Bueno, adelante entonces Cecil, en ese orden Cecil, Jenny y luego Marlene. Adelante Cecil. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo sabemos que Jesús existió?
Si usted creció en la iglesia, es posible que nunca haya considerado la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús existió? De hecho, puede parecer una pregunta bastante extraña. Admito que nunca la había considerado antes de que un ateo escribiera este comentario en mi blog un día. En realidad, no hay una pizca de evidencia de que Jesús haya existido. Compruébelo usted mismo. Cuando leí eso por primera vez, me pareció una afirmación descabellada. ¿Cómo podía alguien pensar que Jesús nunca existió como, como persona en la historia? Pero por más descabellado que pareciera, no tenía idea de cómo responder. Claramente citar la Biblia no iba a convencer a alguien que no creía en su autoridad. Me fui a investigar un poco. La evidencia de la existencia de Jesús proviene tanto de fuentes cristianas como no cristianas. La evidencia de fuentes no cristianas es especialmente importante para relacionarse con los no creyentes, ya que generalmente descarta la Biblia como fuente de información histórica. Con eso en mente, consideremos primero la evidencia de fuentes no cristianas. Evidencia de fuentes no cristianas. Aunque hay varias referencias antiguas que suelen comentarse en esta conversación, menos de 10, hay 4 que se consideran las más importantes. No es necesario que se obsesione con los detalles, si no le apasiona la historia. Lo importante es comprender la naturaleza de estas menciones y cómo respaldan la historicidad de Jesús. Aquí están, enumeradas en orden de importancia. Primero, Flavio Josefo, 37 después de Cristo. No sé. Bueno, es quizá el historiador judío antiguo más famoso. Durante las guerras entre judíos y romanos, desertó y se convirtió en ciudadano romano. Él personalmente no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. Esto es importante porque significa que él no se sintió incentivado a promover las creencias cristianas. Josefo menciona a Jesús en 2 pasajes separados de sus escritos. El primer pasaje es controvertido porque no parece ser el escrito original de un judío que no creía que Jesús era el Mesías. Por esa razón, la mayoría de los eruditos suponen que fueron cristianos los que lo editaron, cuando se hicieron copias en años posteriores. Sin embargo, muchos eruditos creen que todavía hay un núcleo auténtico que hace referencia al Jesús histórico. En esa época había un hombre sabio. Sí es lícito llamarlo hombre, porque hacía obras maravillosas y enseñaba a los que recibían la verdad con agrado. Atrajo hacia sí a muchos de los que se le acercaban, los judíos y muchos gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos que lleva ese nombre no se ha extinguido en este día. Muchas gracias, Cecil. Jenny, ¿puedes continuar, por favor, con la lectura? El segundo pasaje de interés es menos polémico, porque fue escrito de manera más desinteresada. Describe cómo el sumo sacerdote Anás se preparaba para matar al apóstol Santiago, hermano de Jesús. Entonces convocó al Sanedrín de jueces y presentó ante ellos al hermano de Jesús, llamado el Cristo, y su nombre era Santiago. Esto es importante porque Santiago fue importante para la nación histórica únicamente por su afiliación con Jesús. Si Jesús no hubiera vivido, no habría necesidad de mencionarlo, ni tampoco de mencionar a Santiago. Cornelio Tácito, 56 después de Cristo, 117 después de Cristo. Fue un senador romano del siglo I que escribió la historia del Imperio Romano desde el 14 hasta el 68 después de Cristo. Hizo una valiosa mención de Jesús cuando describió cómo el emperador Nerón intentó culpar a los cristianos por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Por lo tanto, para suprimir el rumor, hizo que los cristianos fueran acusados falsamente de delitos y los castigó, ya que eran odiados por sus atrocidades. Cristo, el fundador del nombre, fue condenado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio.
pero la suspensión perniciosa, reprimida por un tiempo, estalló de nuevo, no solo en Judea, donde se originó el mal, sino también en la ciudad de Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas las partes del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Los escépticos argumentan que esto no puede considerarse evidencia independiente de Jesús porque no sabemos cuál fue la fuente de Tácito. Afirman que podría haber sido un rumor, pero el cargo del Tácito le dio a muchos documentos oficiales y es probable que tuviera una fuente confiable para obtener la información. Plinio el Joven, 61 después de Cristo, 112 después de Cristo. Fue un funcionario romano conocido por cientos de cartas que se conservan de él dirigidas a personajes notables del Imperio Romano. En su correspondencia con el emperador Trajano, le informó sobre las actividades de cultos de los primeros cristianos y le pidió instrucciones sobre cómo tratar con ellos. Estos primeros cristianos habrían tenido conocimiento de la primera mano de la existencia de Jesús y habrían desarrollado su culto en consecuencia. Cuarto, Talo fue uno de los primeros escritores gentiles que mencionó a Jesús. En el año 52 después de Cristo escribió un relato naturalista, explicación de la oscuridad que cubrió la tierra en el momento de la crucifixión de Jesús, Mateo 27:45. Sus escritos originales ya no existen, pero los conocemos por las citas de otros escritores. Por ejemplo, Julio Africano, un escritor cristiano, escribió lo siguiente alrededor del año 221 después de Cristo. Talo, en el tercer libro de sus historias, explica esta oscuridad como un eclipse de sol, lo cual a mí me parece irrazonablemente por supuesto, porque un eclipse solar no podría tener lugar en el momento de la luna llena y fue en la época de la luna llena pascual que Cristo murió. Si bien estas cuatro referencias de fuentes no cristianas pueden parecer que no hay muchas pruebas históricas, es importante tener en cuenta que hay muy pocos documentos de cualquier tipo que sobrevivan a la época de Jesús. Jesús ejerció su ministerio solo 3 años y vivió en un rincón remoto del Imperio Romano. Lo sorprendente es que tengamos referencias antiguas extrabíblicas sobre él. Muchas gracias, Jenny. Pido por favor que revisen sus micrófonos, que estén todos apagaditos. Y continúo entonces con Yo, Marlene. Marlene. Adelante. Evidencia de fuentes cristianas. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos históricos individuales, libros, que brindan evidencia de la existencia de Jesús. No tienes que aceptar ninguna de las afirmaciones teológicas del Nuevo Testamento para reconocer que los libros respaldan la existencia de un Jesús histórico, independientemente de si los historiadores creen o no en las afirmaciones de Jesús de ser Dios. La mayoría está de acuerdo en que estas fuentes por sí solas son suficientes para dar testimonio de la existencia de Jesús. Escritos de los primeros padres de la Iglesia. Los primeros padres de la Iglesia, líderes de la Iglesia que vivieron en la primera mitad del siglo II, dejaron escritos que aportan evidencia histórica adicional e importante sobre Jesús. Es de suponer que estos escritores tenían conocimiento de primera mano, independientemente de las fuentes del Nuevo Testamento. Especialmente importantes son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna. Clemente de Roma escribió la carta cristiana más antigua fuera del Nuevo Testamento, escrita alrededor del año 96 después de Cristo. En ella, llamada Un Clemente, abordó una disputa sobre el liderazgo de la iglesia de Corinto e instó a los lectores a recordar las palabras de Jesús. Ignacio de Antioquía fue alumno del apóstol Juan y escribió una serie de cartas en el camino hacia su martirio, alrededor del año 110 después de Cristo. Marlene, disculpa Marlene, es que hay un micrófono encendido, creo que es de la hermana Priscila. Aquí no me deja apagarlo. Dame un momento. Sí. Gracias. Gracias. ¿Quieres empezar de nuevo, por favor, con... Desde el tema escritos?
Desde Clemente de Roma. Ok. Clemente de Roma escribió la carta cristiana más antigua fuera del Nuevo Testamento, escrita alrededor del año 96 después de Cristo. En ella, llamada Primera de Clemente, abordó una disputa sobre el liderazgo de la Iglesia de Corinto e instó a los lectores a recordar las palabras de Jesús. Ignacio de Antioquía fue alumno del apóstol Juan y escribió una serie de cartas en el camino hacia su martirio. Alrededor del año 110 después de Cristo, la siguiente cita de Ignacio describe su pasión devoradora por Jesús. No es que quiera simplemente ser llamado cristiano, sin serlo de verdad. Sí, sí demuestro lo que soy, entonces podré tener el nombre. Venga fuego, cruz, lucha, con fieras, desgarre de huesos, desmembramiento de miembros, aplastamiento de todo mi cuerpo, crueldad, torturas del diablo, solo dejarme llegar a Jesucristo. Policarpo de Esmirna fue un obispo cristiano que probablemente fue la última persona sobreviviente que conoció a un apóstol. Fue martirizado alrededor del año 160 después de Cristo, a los 86 años de edad. Justo antes de ser asesinado, oró: Padre, te bendigo porque me has considerado digno de este día y hora, para que pueda tomar una porción de los mártires en el cáliz de Cristo. Entre ellos, que hoy pueda yo ser bienvenido ante tu rostro como un sacrificio rico y aceptado. Estos padres de la Iglesia claramente escribieron con pasión y estaban dispuestos a morir por un Jesús que conocían y existió. Sus escritos ofrecen evidencia histórica convincente. Prácticamente todos los historiadores reconocen la existencia de Jesús. La evidencia combinada de fuentes cristianas y no cristianas proporciona un poderoso testimonio de que Jesús existió, a pesar de las afirmaciones apasionadas e insistentes de los misticistas. Esta misma evidencia, la que explica por qué los eruditos historiadores serios generalmente no argumentan en contra de la existencia histórica de Jesús. La pregunta de si Jesús existió o no es un buen ejemplo de un desafío a la fe que muchos de nosotros tal vez nunca nos hubiéramos planteado. Las preguntas que nos planteamos y las que se plantearán nuestros hijos pueden ser muy diferentes. Por eso es importante saber qué afirmaciones específicas están desafiando a la generación más joven hoy en día. En este caso, la afirmación de que no hay ni una pizca de evidencia de que Jesús haya existido es simplemente una afirmación sin fundamento promovida por una minoría ruidosa. Gracias, Marlene. Hemos terminado la primera pregunta que íbamos a abordar hoy. Vamos a continuar con la segunda pregunta, pero antes quiero que hagamos una pequeña pausa para socializar un poco lo que acabamos de leer. Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que escribe aquí la autora cuando dice que aunque yo nunca me he cuestionado la existencia de Jesús porque por la Biblia, desde que soy niña, tengo conciencia de que Jesús existe y eso es lo que he aprendido. Si alguien me hubiera preguntado, aparte de la Biblia, qué otras evidencias puedo mostrar, al menos de mi parte, yo no conocía toda esta evidencia histórica, como se puede decir, incluso que habían fuentes extrabíblicas de otros personajes, de otras personas de ese tiempo, y los nombres de esas personas, o sea, yo no los conocía, la verdad. Entonces, creo que sí es importante plantearnos este tipo de situaciones porque a veces son preguntas que uno no se haría o uno las tiene muy claras, por decirlo así, pero cuando tú te expones a argumentarlas frente a otras personas o incluso hasta delante de tus propios hijos, tú careces de ese conocimiento. Entonces, yo creo que me pareció muy valioso poder tener estas fuentes, porque es algo que pienso que debería ser, existe como un conocimiento que se dice cultura general. No sé si me siguen con esto, o sea, cosas que
la mayoría de personas debería saber. Y yo pienso que como cristianos también deberíamos tener una serie de conocimientos que todos nosotros como cristianos eh, supiéramos eso, ¿cierto? Y creo que este tema, por ejemplo, de cuáles fuentes extrabíblicas hay de que Jesús existió, sería, pienso yo que debería ser una de las cosas que todos los cristianos deberíamos saber. No sé qué me cuentan ustedes, o sea, lo sabían? ¿Cuándo se enteraron? ¿Dónde lo leyeron? ¿Y qué piensan de lo que leímos? Jenny. Pues yo quiero decir que celebro por la misericordia de Dios que estemos reunidos para leer este tipo de literatura tan edificante, que nos llama la atención sobre que debemos prepararnos para dar razón de nuestra fe y que veamos que en realidad una pregunta como estas, como en realidad Jesús tiene una base histórica, es un personaje real que existió, es una pregunta legítima, que incluso si nuestros hijos, a pesar de su educación cristiana, llegan a hacerla, cuando ellos empiezan a madurar su parte frontal del cerebro, empiezan a tener preguntas que antes no tenían, y es una pregunta natural. Y yo he sido, o sea, yo como hija experimenté cosas así como de ese estilo, como cuando uno se hace preguntas y el papá se escandaliza. Entonces hay uno que hace como hijo, pues uno va y busca las respuestas afuera. Y eso es muy triste porque entonces ahí es cuando viene el error, aprender a los golpes y otro tipo de cosas que los papás podríamos prestar esa contingencia intelectual para nuestros hijos cuando estamos suficientemente preparados sobre estos temas. Por un lado eso. Y por el otro, el tema de poder, digamos, muy pocos cristianos, que día estaba hablando con una persona que tiene más de 20 años en el Evangelio, y cuando yo le dije es que los padres de la iglesia se rasgó las vestiduras, yo no soy católico, no sé qué, y es como que yo decía, pero de qué estás hablando? O sea, yo traté de explicarle, pero fue muy, muy difícil, realmente imposible. Tuvimos que terminar la conversación porque es una persona que aprecio. Entonces dije, bueno, mejor salvamos la relación antes que tener la razón. Pero pues esa es la situación real de muchas personas que desconocen la historia de la iglesia, la historia de Jesús, el trasfondo histórico en el que se escribió la Biblia y cómo la Biblia llegó, no llegó por entre un tubo, desde las piedras de los 10 mandamientos hasta la versión Rey Lavadera de 1960. No fue Ujú. así, fue una construcción en la que Dios estuvo ahí y permitió que estas personas hicieran descubrimientos, construyeran cosas, se generara la imprenta de Gutenberg, bueno, en fin, todo lo que juntó las piedras de los 10 mandamientos hasta nosotros. Entonces, todo esto nos da nuevamente razones para nuestra fe y yo de verdad me siento muy, muy contenta de que realmente podamos participar en esto y nos podamos educar en este tipo de temas para que la fe de nuestros hijos, nuestra fe, la fe de nuestros hijos, la fe de nuestras generaciones siguientes, nietos y en adelante no falle, que pueda ser la obra del Espíritu Santo, pero también que nuestra parte lo podamos amar a Dios realmente con nuestro cuerpo, alma, mente, corazón, con todas nuestras fuerzas. Así es, Jenny, muchas gracias, gracias por tu aporte y es así. O sea, en realidad creo que como cristianos sí nos hace falta un poco informarnos más la historia, o sea, la historia de la iglesia, la historia en general. O sea, es algo que creo que nosotros tenemos que conocer de primera mano, porque es que cuando hablamos de historia, no estamos hablando solamente de la historia del mundo, estamos hablando de la historia de Dios. O sea, Dios es el creador de la historia. Entonces, qué bueno que como cristianos podamos verdaderamente empezar a leer más de eso, a entender y también ver la manera como Dios ha actuado a través de la historia. Eso también nos ayuda a nosotros, a nuestra fe personal. Creo que es muy importante. Cecil tiene su mano levantada, no sé si la dejó desde leer,
cuando íbamos a leer o también quiere participar acá. De pronto fue que la dejó levantadita desde ahora. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta que fue la que les propuse en el chat, pero solamente recibimos una respuesta. Vamos entonces a abordarla en la segunda parte. Pero antes quisiera, si Noemí está por acá, disponible, nos quiere contar un poquito, invitarnos a Legacy. Voy a compartir el video que les habíamos mencionado en la semana pasada. Ella nos estuvo contando acerca de Legacy para primaria. Deme un momento si me deja aquí compartir el video que tengo. O no sé si, Noemí, tú lo tienes ahí. No lo tengo preparado, pero si lo Espérame, yo necesitas, lo busco. creo que aquí lo. Buenos días a todos. Buenos días. Déjame ver a ver si abre aquí completo. Listo. Bueno, pues lo que yo quiero comentar sobre este proyecto es que lo que esta cultura está trayendo a las familias es terrible porque diferente o distinto a lo que la palabra de Dios enseña, nos han hecho creer que los niños no son capaces de aprender por sí mismos, que necesitan que se les diga cómo hacerlo, y entonces se implementa la escolarización, que se centraliza y que se estandariza. Y eso le quita toda la bendición que Dios pensó cuando creó la educación, porque fue su idea. La segunda falacia es hacernos creer que los padres no son capaces de enseñar a sus hijos, que se necesita la especialización, que si no hay un título vamos a fallar, y eso nos llena de temor y de inseguridad. Y la tercera falacia es que la familia no es capaz, ni el hogar es el ambiente ideal para el mejor aprendizaje integral para la vida y para la eternidad. Y bueno, por casi ya 3 años hemos venido buscando y pidiendo a Dios que cambie y renueve nuestro entendimiento, pero sabemos que cuando cambiamos de chip, por decirlo así, cuando el Espíritu hace esa obra en nosotros, viene la verdad, nos hace libres y nos permite disfrutar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Este es el fundamento de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, y lo confirmó cuando nos permitió conocer esta certificadora que brinda esa libertad. Ya ahora llevamos mes y medio con Legacy, secundaria y bachillerato para todo el continente con certificación, y lo disfrutamos cada día, cada mañana que vemos esas caritas conectadas, a veces desde media hora antes, ya están ansiosos por entrar, participan y aportan. Vemos cómo las familias están comprometiendo, que Dios está, bueno, lo que más nosotros anhelamos y pedimos a Dios que nos conceda es ver el corazón de los padres volver a los hijos. Aun cuando estamos haciendo educación en casa, no siempre estamos discipulando a nuestros hijos, porque eso implica corazones, implica vínculos, y muchas veces la certificación, aún la escolarización y tantas actividades separan los corazones, roban la bendición. Delegamos a un grado en el que ya a veces estamos cediendo la patria potestad y ni nos damos cuenta. Pero sé que Dios tiene medios e herramientas e instrumentos que utiliza por su espíritu para
estrechar estos vínculos. Ese es el deseo de nuestro corazón. Primero Dios, el lunes sale ya la charla informativa para que ustedes entiendan o puedan, perdón, para que nosotros podamos transmitir y darnos a entender de cuál es el apoyo, los recursos que nosotros brindamos. No somos una plataforma escolarizada, no somos una escuela, ni escuela sombrilla, ni escuela virtual. Nosotros somos un proyecto educativo, un modelo único para llenar esta necesidad que vemos en las familias, que es recursos, capacitación a los padres, sobre todo en la etapa de primaria. Los niños no son independientes aún, los niños están deseosos y necesitados de tener estructura, pero de fundamento, no una estructura académica formal, sino una estructura de fundamento. Y nosotros queremos preparar talleres, preparar las clases por conexión que son necesarias a esa edad. No estarán conectados más de 1 hora al día, porque son edades en las que no conviene por su desarrollo, sus ojitos. Y todo esto será acompañado de un seguimiento individualizado para cada familia, de manera que se cree un portafolio de evidencias semestral que nos pide la certificadora de manera anual. Entonces, todos estos conceptos que son escolarización, como exámenes, grupos por grados, tareas, libros de texto, calificaciones, no es algo con lo que nuestro proyecto estará trabajando, sino con motivadores externos. Estaremos capacitando en diarios de la naturaleza y experimentos de laboratorio desde la cocina, que eso es un aprendizaje de ciencias naturales muy práctico. Estaremos capacitando sobre línea del tiempo, libro de las centurias, libros vivos y narración, que es un aprendizaje en humanidades, y actividades por proyectos que se pueden desarrollar desde casa para español y matemáticas, como es la transcripción bíblica, cómo debe hacerse, qué elementos tenemos, qué herramientas, y cálculo mental con matemática activa, para que los padres sepan qué pueden esperar en cada etapa, porque estaremos preparando talleres con nuestras 3 lecturas principales, más el libro de Mejor tarde que temprano, pero no será tipo club de lectura, sino serán talleres en los que los padres podrán conectarse una vez a la semana para que el contenido que nosotros nos tardó a veces hasta año y medio en el caso de Upgrade, por lo extenso de los comentarios, acá será un material condensado para que sea práctico a la hora de aplicarlo a las materias que son por proyectos, que son desde casa. Bueno, perdón por extenderme, pero ya está como tomando forma, como cocinándose más el modelo. Iniciamos curso en enero, si Dios nos presta vida y nos concede, y estaremos muy contentos de apoyar a aquellos que Dios tenga dispuesto. Gracias por este espacio, Marle. También comentar que los varones inician el lunes nueva lectura de Club de Lectura. Ellos iniciarán el libro, ¿te acuerdas de el de mi padre? Ujú. Preparando a mis hijos para agradar a Dios. Ajá. Muchas ya lo tienen. Ahora invitamos a los esposos. Ya se leyó sobre educación con ellos, con Upgrade. Ya se leyó sobre el matrimonio, que fue creado para necesitar una ayuda idónea. Y bueno, ellos se explayaron, se sinceraron y crecieron juntos. Y ahora la lectura va encaminada hacia la crianza, para Mm. que esposo y esposa estemos en el mismo canal, en la misma sintonía, y podamos hacer equipo a favor de nuestros hijos, sin que uno esté con una visión distinta al otro, sino hombro con hombro, de acuerdo. Es lunes, 8 de la noche, hora México. Gracias, Marle. Y gracias por Gracias. este libro y la traducción. Sé que traducir no es cualquier cosa, pero gracias por gente como tú, que pone Dios en su corazón bendecir a otros. Y gracias a Dios por tu familia, que estén pasando un tiempo muy lindo con tu hermana. Gracias, Noemí. Gracias a ti, gracias a Legacy por proveernos este espacio de Zoom para nosotros llevar a cabo también esta lectura. Gracias por todo el contenido y todo el aprendizaje de todo lo que es la red de padres que discipulan integralmente.
Los que no están en la red, por favor, únanse en la red. Si alguna de las mamis, Astrid, que está por acá, me puede regalar el link de la red, porque ahí van a encontrar todos los clubs que tenemos durante la semana. Ahí van a encontrar el link del club al espacio de varones. Importante que motiven a sus esposos para que ingresen a ese espacio que es de mucha bendición. Y también los motivo a los que no han escuchado los podcasts de Mujer Diseño Original y Educación Diseño Original, que fueron los dos temas que desarrollamos junto con Noemí para los podcasts. También les animo a que los busquen en YouTube y en Spotify como, si ustedes ponen ahí Escuela para Padres, Diseño Original o Educación Diseño Original, inmediatamente les va a aparecer. Podcast, ahí les aparece. Entonces, para que también eso nos da toda la base, fundamento de la educación, todo lo que ahorita Noemí está llevando a la práctica a través de Legacy, ella también nos lo compartió en los podcasts y es todo el fundamento, los principios de la educación conforme como Dios la diseñó. Bueno, ahora sí vamos entonces a continuar y quiero avanzar. Bueno, Paula pregunta qué costo tiene. Para Paula, entonces le invito a que se comunique directamente con Noemí. Si Noemí nos deja por acá el link, el número donde te puede escribir Paula de Colombia para que tú le puedas brindar toda la información. Y quiero leer el aporte de Marlene que dice respecto a la pregunta que habíamos hecho en el grupo. Dice, cuando Jesús le preguntó a Pedro que quién pensaba que era él, también es un momento en el que Jesús le dice que eso se lo reveló el Padre. Entre otros momentos en Juan, como lo compartió nuestra hermana, creo que en ese capítulo hay otros momentos así. Entonces, esa es la pregunta que vamos a entonces abordar. Otras 3, 4 manitos levantadas, por favor. Personas que nos quieran apoyar con la lectura, porque ya vamos entonces con esa pregunta. Jesús afirmó ser Dios. 4 manitos levantadas, por favor. Personas que nos quieran apoyar leyendo. Anímense. Anímense, anímense, por favor. ¿Quiénes pueden apoyar? Cindy levantó su manito, gracias. ¿Quién más nos quiere apoyar? Mariana, gracias Mariana. Bueno, vamos a empezar con ellas dos mientras los otros se animan. Vamos con Cindy y Mariana. Adelante, Cindy. ¿Realmente afirmó Jesús ser Dios? En el libro Soul, bueno, esta vez no está bueno. En Soul Searching de Religious. Ay, no, es en inglés, no. Tranquila, no te preocupes. Religious and Spiritual Lives of American Teenagers. Listo. Los sociólogos Christian Smith y Melinda Lunsky Denton describen en detalle los resultados de un estudio sobre la vida espiritual de 3.000 adolescentes estadounidenses. Los autores descubrieron que muchos jóvenes tienen una combinación de creencias que no son exclusivas de ninguna religión mundial. Una cosmovisión que los autores denominaron deísmo terapéutico. Creencias clave que describen este video son: existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela por la vida humana en la tierra. Dios quiere que las personas sean buenas, amables y justas entre sí, como enseñó la Biblia y en la mayoría de las religiones del mundo. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien consigo mismo. Dios no necesita estar particularmente involucrado en la vida de uno, excepto cuando es necesario para resolver un problema. Y la última, las buenas personas van al cielo cuando mueren.
Se llama moralista porque estos jóvenes creen que hay que ser bueno. Se llama terapéutico porque cree que el objetivo es sentirse bien consigo mismo. Se trata de lo que Dios puede hacer por ti, no de lo que tú debes hacer por Dios. Y se llama deísmo porque creen que Dios al menos existe y creó el mundo. El problema es que muchos jóvenes equiparan el deísmo terapéutico moralista con el cristianismo. No ven ninguna diferencia efectiva y esa es una trampa peligrosa en la que pueden caer nuestros hijos. En un sistema de creencias que a primera vista suena a cristianismo, pero no podría ser más diferente. No tiene nada que ver con Jesús. Seamos, seamos brutalmente honestos por un minuto. ¿Jesús era Dios o no lo era? Si lo era, entonces todo lo que dijo e hizo es de importancia crítica para nuestras vidas. Si no lo era, era solo un ser humano, como el resto de nosotros, y no hay razón para creer que sus palabras tengan alguna autoridad. Hay mucho gris en este mundo, pero pero eso es blanco y negro. ¿Por qué tantos niños con una educación cristiana terminan creyendo en alguna versión del deísmo terapéutico moralista? Claramente carecen de la convicción de que Jesús era realmente Dios. Si creyeran que Él realmente era Dios, su fe no podría excluirlos de ninguna manera. Pero no es necesariamente fácil para los niños o adultos creer en este elemento fundamental del cristianismo. Tenga en cuenta lo que estamos sugiriendo. Alguien que vivió hace 2000 años afirmó ser Dios. Sus seguidores creyeron que era Dios, realizó milagros y volvió a la vida de entre los muertos. Y, perdón, en el mundo de hoy, nuestros niños tendrán muchas oportunidades de cuestionar correctamente por qué deberían creer que algo tan extraordinario. En este capítulo veremos los conceptos básicos que necesitan saber sobre Jesús a la luz de los desafíos que probablemente enfrentarán. Muchas gracias, Cindy. Creo que Mariana había levantado la mano, pero ya la bajó de nuevo. Mariana, ¿todavía quieres leer o hay otra persona que desea continuar? Espérame que no me deja ver quién la levantó. Cintia. Adelante, Cintia. Ok, dice, así que primero lo primero, Jesús afirmó ser Dios. Si nunca ha tenido la oportunidad de estudiar este tema en particular, puede que le sorprenda saber que no hay ningún lugar en la Biblia donde Jesús diga realmente las palabras, yo soy Dios. Eso parece un poco extraño al principio, ¿verdad? Si Dios fuera a tomar forma humana, ¿no querría inmediatamente dar a conocer su identidad? Esa lógica no pasa desapercibida para los escépticos, quienes con frecuencia la señalan como un problema. Por ejemplo, el exestudioso del Nuevo Testamento, Christian Bart Ehrman, afirma que Jesús solo se entendió a sí mismo como un profeta que estaba predicando el fin de la era malvada actual y el futuro rey de Israel en la era venidera. Emram concluye en su libro Cómo Jesús se convirtió en Dios. Lo que podemos saber con relativa certeza acerca de Jesús es que su ministerio público y su proclamación no se centraron en su divinidad. De hecho, no se centraron en su divinidad en absoluto. A menudo como cristianos damos por sentado lo que creemos que dice la Biblia y no somos conscientes de los matices que pueden generar una gran división entre creyentes y no creyentes. En este caso se trata de la cuestión de si Jesús realmente afirmó ser Dios o no. Si no afirmara ser Dios, habría pocas razones para concluir que realmente lo es, independientemente de lo que piensen los demás. La clave para responder a esta pregunta es entender que no necesitamos las palabras exactas soy Dios de Jesús para saber quién él afirmó ser. El doctor Norman Geisler en When a Skeptic pregunta, A Handbook Christian Evidence identifica 6 maneras en las que Jesús efectivamente, si no directamente, afirmó ser Dios. La número 1, Jesús
afirmó ser Yahweh, Yahvé. Yahvé es el nombre único que Dios le dio a sí mismo, que le dio a sí mismo en el Antiguo Testamento. Otros títulos que se usaban para referirse a Dios en el Antiguo Testamento también se usaban para referirse a seres humanos o dioses falsos, pero Yahvé era únicamente el nombre de Dios. Por lo tanto, si alguien afirmara ser Yahvé, no habría duda de que estaría afirmando ser Dios mismo. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. En Éxodo capítulo 3, Dios se le apareció a Moisés desde una zarza ardiente. Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre. Y Dios respondió, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Entonces, Dios reveló su nombre como Yahvé. Avancemos rápidamente hasta Juan 8:58. Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. A primera vista, esa frase parece gramaticalmente incorrecta. Uno pensaría que debería de decir yo era al final, pero dice yo soy, porque Jesús estaba haciendo referencia intencionalmente a Éxodo 3:14. Al hacerlo, no solo afirmó que existía antes de Abraham, sino que también afirmó ser igual a Yahvé, a Dios. Los judíos entendieron claramente la referencia y tomaron piedras para matarlo por blasfemia. En Juan 8:59, Jesús se identificó con declaraciones similares como en Marcos 14:62 y Juan 18:5-6. Muchas gracias, Cintia. A mí esa parte me impresionó. Yo no había leído ese texto de Juan, donde Jesús, bueno, supongo que sí lo había leído, pero nunca me había detenido a leer que ahí decía eso, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, para mí fue como, wow. Bueno, ¿quién quiere continuar con la lectura? Con el segundo punto. Alguien me levantó mano. Eh, Marlene, adelante. Gracias. Sí, dice, Jesús afirmó tener los mismos derechos únicos como Dios. El Nuevo Testamento también registra varios ejemplos en los que Jesús afirmó tener ciertos derechos que se creía que solo Dios tenía. Afirmó el derecho a perdonar los pecados. En Marcos 2:5, Jesús le dijo a un paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas preguntaron, ¿por qué habla así este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Entonces Jesús sanó al hombre para demostrar que podía sanar y perdonar pecados, tal como Dios. El derecho de resucitar y juzgar a los muertos. En Juan 5:25-27, Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento enseña que solo Dios puede resucitar y juzgar a los muertos, de modo que Jesús, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, aquí está claramente reclamando la autoridad de Dios. Ver también Deuteronomio 32:35, Primera de Samuel 2:6, Salmo 49:15 y Joel 3:12. El derecho a ser honrado como Dios. En Juan 5:23, Jesús dijo, todos pueden honrar al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Al afirmar que el Hijo, Jesús, tiene el derecho a ser honrado como el Padre, Dios, Jesús estaba esencialmente declarando su divinidad. 3. Jesús afirmó ser el Mesías, Dios. La palabra hebrea Mesías significa ungido o escogido. El equivalente griego es la palabra Christos, de donde proviene la palabra inglesa Cristo. Jesucristo significa literalmente Jesús el Mesías.
En el Antiguo Testamento, las personas eran ungidas como profetas, sacerdotes o reyes, pero el Antiguo Testamento también predijo un ungido, único que sería elegido por Dios para redimir a Israel. Hay varias indicaciones en el Antiguo Testamento de que este Mesías sería Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6 llama al Mesías Dios fuerte, Padre eterno. Isaías 7:14 profetizó el nacimiento del Mesías, llamándolo Emmanuel, un nombre que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, si una persona afirmaba ser este Mesías único, también afirmaba ser Dios. Una vez más, veremos que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se refirió a sí mismo con frecuencia como el Hijo del Hombre, que es precisamente el término utilizado para el Mesías único en Daniel 7. En el juicio de Jesús, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Marcos 14:61. Jesús respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más testigos necesitamos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué pensáis? Y todos ellos se pusieron de pie y le condenaron como merecedor de la muerte. Versículos 62-64. Claramente, los judíos entendieron que Jesús estaba afirmando ser el Mesías, Dios, basándose en su referencia al Hijo del Hombre, en Daniel 7. Rápidamente fue condenado a muerte por ellos. Muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con continuando la lectura? Mariana. Adelante, Mariana. Cuarto, Jesús afirmó que sus palabras tenían tanta autoridad como las palabras de Dios. Hay varias ocasiones en las que Jesús pone sus palabras a la par de las palabras de Dios. La frase habéis oído que se dijo, pero yo os digo, se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, véase Mateo 5, 21, 22. En estos casos Jesús estaba desafiando las opiniones predominantes sobre la ley de Moisés y estaba reclamando implícitamente la autoridad para declarar su significado completo. En Mateo 5:18, Jesús dejó en claro que no estaba cambiando las leyes que Dios le dio a Moisés. Lo que necesitaba corregirse era la comprensión que la gente tenía de esas leyes. Él dijo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Más tarde hizo la misma afirmación sobre la naturaleza eterna de sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En Mateo 28, 18, 19, Jesús afirmó que tiene toda autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones. 5. Jesús aceptó la adoración. El Antiguo Testamento prohibía a las personas adorar a alguien que no fuera Dios. Éxodo 20, 1, 5. Deuteronomio 5, 6 a 9. Sin embargo, en múltiples ocasiones, las personas adoraron a Jesús, quien nunca las reprendió, lo que implica que consideraba que sus acciones eran apropiadas. Un leproso, Mateo 8:2, un gobernante, Mateo 9:18, una mujer cananea, Mateo 15:25, y la madre de los discípulos Santiago y Juan, Mateo 20:20, se arrodillaron ante Jesús con sus peticiones, una postura de adoración. En Mateo 14:33, después de que Jesús calmó la tormenta, leemos que los que estaban en la barca adoraron a él. Bien, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Un hombre ciego dijo, Señor, creo. Luego adoró a Jesús. Juan 9:38. Cuando algunas de las mujeres iban a contarle a los discípulos acerca de la resurrección, Jesús se les apareció. Mateo 28:9 dice, ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. 6. Jesús aceptó la oración en su nombre.
Jesús pidió a la gente que orara en su nombre, afirmando que él respondería a las oraciones y sería un conducto único hacia Dios. Todo lo que pidierais en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13, 14. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesús hizo mucho más que decir yo soy Dios. No, Jesús nunca dijo las palabras exactas yo soy Dios, pero afirmó ser Dios en otras formas sustanciales. Afirmó ser Yahvé, afirmó tener los mismos derechos únicos que Dios, afirmó ser el Mesías, no, afirmó que sus palabras tenían tanta autoridad como las palabras de Dios. Le aceptó la adoración y la acción en su nombre. La gente también ha identificado varias afirmaciones adicionales de deidad dentro de los evangelios. Muchas gracias, Mariana. Con este párrafo hemos terminado entonces la lectura de la segunda pregunta acerca de Jesús. Y a mí me encantó este capítulo. Me gustó mucho, mucho por todas las fuentes bíblicas. Me parece como un compendio muy lindo, una recopilación muy linda de las afirmaciones de Jesús acerca de que Él es Dios. ¿Cómo les pareció? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aportes? Marlene levantó su mano. Sí, buenos días, bendiga a todas. Pues también me ha gustado mucho este capítulo, todo lo que aquí la autora pues nos ha, como tú dices, nos ha ofrecido como un compendio, como esa guía. Es algo muy práctico, porque yo recuerdo cuando conocí de la palabra, aproximadamente hace como 9 años, este, nadie de la familia de mi padre ni de mi madre, nadie conocía. Hasta la fecha, pues no quieren, ¿verdad? Se les ha compartido, pero no quieren. Pero cuando yo empezaba a congregarme, ya no asistía a fiestas y cosas por el estilo, no porque me lo prohibieran en la iglesia, y gracias a Dios porque yo crecí en una iglesia en donde nada te prohibían, pero Dios con su poder te daba esa convicción, pues de dejar ciertas cosas, pues te confrontaban, ¿no?, con el pecado. Entonces me empezaban a cuestionar mucho y desafortunadamente pues yo no tenía todas estas herramientas, todo este conocimiento, no. Yo quería desde el fondo de mi corazón, de una manera sincera, decirles, es verdad, mira, no, tal vez no puedo debatir lo que me dices, los desafíos, ¿no? Me hablaban de que no, como dice hace rato la hermana, ¿no?, de la Biblia, quién la escribieron humanos, y en ese momento pues yo no tenía todas estas herramientas, solo tenía un amor genuino en mi corazón, una fe genuina, una convicción de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, de lo que estaba cambiando, ¿no?, de cómo antes yo vivía y de cómo estaba empezando a vivir ahora, ¿no? Y fueron muchos factores, pero pues yo doy gracias a Dios de que en este momento Dios me está dando toda esta respuesta en todos estos años. Pues Dios me ha ido capacitando, me ha ayudado a entender muchas cosas, a retenerlas, porque también es importante. A veces queremos compartir con las personas y no nos acordamos del libro, Ujú. del título, del versículo. Entonces, me parece muy importante, y pues este capítulo sí siento que vale la pena tener ahí nuestras notitas para recordarlo, para seguirlo repasando, y pues gracias a Dios por esa disposición de esta autora, de usted y de mis hermanas, que nos estamos conectando aquí pues, con la única intención de que pues su evangelio se siga expandiendo, y bueno, claro, principalmente con nuestros hijitos, ¿no? Que ellos crezcan con esas herramientas con las que pues uno no creció, pero gracias a Dios porque nunca es tarde, ¿no? Todo llega a su tiempo. Así Muchas es. gracias. Gracias, Marlene, a ti. Angélica también pregunta que dónde se puede leer el material luego. Como les dije al comienzo, por cuestiones de derecho de autor no podemos publicar la traducción, y los videos los volvemos a publicar durante una semana para que ustedes vean la grabación. Pero este capítulo de hoy me parece tan importante que se los voy a compartir a ustedes, los que están aquí conectados. Entonces,
Lo voy a descargar de acá del Drive y se los voy a pasar como un PDF porque me parece muy linda la manera como, o sea, todos los textos bíblicos que están ahí para que lo hagamos como manera de estudio, ¿cierto? Nos sentemos ya durante la semana, nuestros tiempos de devocional y tengamos ahí todos los textos para ir a hacer como un estudio más profundo y que Dios eh, esté como eh, hablando a nuestro corazón también respecto a todo esto. Entonces, en un ratito se los comparto aquí en el Zoom, solo para los que están conectados. Hoy no lo voy a compartir en el grupo. Si alguien de las personas que están en el grupo y que se conecta y que ven la grabación durante la semana y están viendo esto, lo quieren optar o me escriben directamente a mi chat y me dicen, mira, vi la grabación y por favor si me puedes compartir porque hay pues, muchas personas en el grupo que no se conectan, pero tampoco ven la grabación, no participan, entonces por eso no lo voy a compartir en el grupo, sino acá, aquí en el Zoom. En un ratito se los comparto. ¿Alguien más quiere contarnos algo, dar un aporte ya para ir terminando? Buenos días, Elisa, sí, adelante. señora. Ujú. Eh, Gracias. He estado muy atenta escuchando todo el tema y, y sí hubo una época en que para mí fue confuso eh, discernir o mirar la diferencia entre Dios, Jesucristo y Jesucristo Hijo. Entonces pienso que ahí es como la confusión que muchas personas pueden tener y que bueno. Qué bendición de Dios tener estos espacios porque aclaran mucho más todas las dudas que en un momento determinado se nos presentan o personas, o a veces uno no contempla esas ideas y vienen personas y uno no sabe cómo responder ante eso. Yo pienso que Jesús, sí, como lo plasma ahí, es Dios, pero entonces hay una confusión y es el Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, no significa que Jesucristo, que digo, que Dios Padre es el Hijo. Ese, digamos que es como la confusión por la que muchas personas pueden estar pasando, confusión que yo tuve, pero hoy es mucho más claro que Jesucristo, para mí es mucho más claro que Jesucristo sí es Dios, que Jesucristo es Dios Hijo y que el Padre, nuestro Creador, es Dios Padre. Y eso queda claro para mí. Muchas gracias. Bendigo su vida eh, por este espacio, por tener esa valentía, por aprovechar. Para mí no es muy esto, la tecnología no es para mí como muy fácil, pero le doy gracias a Dios y al Espíritu Santo que me han ayudado a entrar a estos enseñanzas tan maravillosas. Dios los bendiga. Bendiga. Gracias, Elisa, gracias por participar, gracias por tu aporte. Y bueno, ese es el tema de la Trinidad, ¿cierto? Lo que llaman muchos el misterio de la Trinidad, que también es algo precioso de estudiar a profundidad. Y no recuerdo en este momento, yo leí un libro muy, muy lindo sobre ese tema de la Trinidad que también despejó muchas de mis dudas en el momento en que las tuve. Eh, no, voy a mirar si lo recuerdo antes de que nos desconectemos, porque a veces se me confunden muchos títulos en mi mente, pero voy a mirar si se lo recuerdo ahorita. ¿Dónde va a compartir la grabación? En el grupo, en el chat de WhatsApp que se llama Apologética para Padres. Ahí es donde compartimos cada semana el link de la grabación, que es un link oculto. Solamente las personas que tienen el link pueden acceder a él porque la grabación no queda de manera pública en YouTube, sino oculto. Entonces, Lucy, si estás en el grupo, ahí te llega. Si no estás en el grupo, dime para mandarte el link a que te ingreses al grupo. Diana, adelante Diana que tiene manito levantada. Hola a todos. Hola. Sí, quería
comentar un poco que este tema como testimonio de Jesús, de sí mismo, si bien él no habla así como literalmente que él es Dios, siempre dio a entender que sí lo era, pero también me llama mucho la atención que el Señor como que de alguna manera hizo que las mismas personas que lo escuchaban y que estaban a su alrededor tuvieran ese testimonio claro de él. No era, o sea, es tan bonito ver que el Señor no tenía la necesidad de autoproclamarse, porque no sé si recuerdan ese dicho como que es muy de cerca la recomendación. Entonces una vez no abre su corazón para escuchar a alguien que viene como con soberbia, a decir que yo soy algo, ¿cierto? Pero el Señor en su humildad, en su inmensa sabiduría, él sabía que para llegar al corazón de las personas que lo escuchaban y de todos los seres humanos, él apelaba era a la conciencia de las personas. Y eso es como un testimonio muy grande del Señor que también nos enseña a nosotros que es ver lo que nuestra propia conciencia nos habla de quién es el Señor, ¿sí? Ese testimonio de que Él siempre dependía del Padre y el Padre lo apoyaba, ¿cierto? Y también em, reforzaba ese testimonio que Él estaba dando delante de los demás, pues con los milagros y todo lo que Él hacía. De hecho, cuando leemos Romanos en el primer capítulo, que habla del testimonio del Evangelio, que es acerca de Jesucristo, dice justamente eso, dice que fue resucitado con poder como hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque fue resucitado, o sea, nadie podía hacer eso, nadie podía resucitarse a sí mismo y más encima permanecer vivo para siempre. O sea, Ujú. son testimonios que de alguna manera se apelaba a la conciencia de las personas de, de que era algo real, algo verdadero y que habían testimonios de otras personas acerca de él. No era ni siquiera que él se autoproclamaba, ¿no? Porque no lo dijo literal, sino que él confiaba que el Señor de alguna manera, como hizo con Pedro, se lo iba a revelar, le iba a revelar a las otras personas lo que él realmente es. Y eso pues es un respaldo gigante porque es un respaldo de Dios mismo, del testimonio de Dios mismo, de su Hijo Jesucristo, pero pues ya igual, como hablabas tú, es como un tema de funciones de cada una de las personas de esta Trinidad, ¿no? Que es un Ujú. solo Dios, pero cada uno tiene una función para mostrar quién es Dios y lo que hace Dios, pero pues se va eh, como no separando, sino como, sí, las funciones se van haciendo con cada uno respecto a lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Así Entonces me es. parece muy bonito cómo ella tomó ese, o sea, lo habla muy sencillo, pero también es tan claro, ¿no? Y Que el muy Señor mismo profundo, o sea, es muy hablaba, sí, profundo, es súper. muy profundo, la verdad. O sea, yo de verdad cuando estaba anoche que estaba revisando todo, yo me asombra, decía, wow, qué profundo. O sea, se ve tan sencillo, pero es una verdad tan profunda que todavía hace tanto en la vida de uno. O sea, cuando uno Así es. o sea, es de verdad muy, muy bonito. Entonces, ahorita mencionaba la resurrección y es el tema que vamos a leer la próxima semana, Sí, porque es un tema también alrededor del cual hay mucha controversia sí. acerca de la resurrección de Jesús y es el que vamos a abordar la próxima semana. Entonces, creo que son dos preguntas sobre la resurrección. Ya. Les acabo de dejar entonces el docs donde está el capítulo, las dos preguntas que leímos hoy, para que ustedes la puedan tener entonces y puedan hacer sus estudios, volverlo a leer. Y de todas maneras la grabación entonces se las voy a compartir en un ratito apenas se suba a YouTube. Bueno, animo a todos los que se están conectando para que lo sigan haciendo. Como les comenté al comienzo, no vamos a poder leer aquí en el grupo todas las preguntas, pero yo he venido seleccionando algunas preguntas que nos han quedado de cada capítulo para que me parecen muy importantes. Por ejemplo, en el de las cosmovisiones y la verdad, había una que hablaba acerca del sentido común. Por tiempo no la podemos leer acá, pero yo la voy a incluir en un documento que se los voy a ir pasando, pero solo a las personas que se están conectando, para a manera también de motivación, ¿sí? A todas las personas que se conectan fielmente todos los sábados y están aquí participando. Entonces,
Les voy a compartir esas otras preguntas y esos otros capítulos que de pronto se nos van a quedar sin leer acá, pero yo considero que son muy importantes y tienen verdades muy puntuales. Se los voy a compartir acá. Entonces creo que el del sentido común de pronto se los comparto la próxima semana aquí en el chat del Zoom para que ustedes lo puedan leer. Listo. Bueno, así quedamos entonces. Nos vemos la próxima semana, queriendo Dios. Y gracias entonces por participar. Bendiciones. Bendiciones.